Muy buenas tardes con todos, buenos días o buenas noches. A continuación vamos a proceder a realizar la práctica número 5, la cual continuaremos con los circuitos de corriente alterna. En este caso tenemos un circuito resistivo inductivo o un circuito RL, el cual se encuentra en serie. Tenemos una fuente de poder y un punto de tierra. Entonces lo que nos están pidiendo en el ejercicio es que tengamos una señal sinusoidal de 75 BRMS a 60 hercios y que calculemos el voltaje RMS de cada uno de los componentes y la corriente RMS de cada uno de los componentes. De ahí encontremos la potencia activa del resistor y también adicional a esto vamos a tener que encontrar los valores que nos piden en la tabla de acá. Necesitamos de encontrar, una vez que tengamos los voltajes y las corrientes, tenemos que encontrar la potencia reactiva y la potencia aparente. Ahora, ¿qué es la potencia activa, reactiva y aparente? La potencia activa es la que se aprovecha como potencia útil. Es una potencia media, real o verdadera, que se da en los dispositivos reactivos, o sea, en las resistivos, perdón. La potencia reactiva es una potencia que necesitan las bobinas o los condensadores para generar campos magnéticos o eléctricos, pero que no se transforma en trabajo efectivo, sino que fluctúan por la pared del generador y los receptores. Y la potencia aparente es la potencia total consumida por la carga y es el producto de los valores eficaces de tensión e intensidad. Se obtiene como la suma vectorial de la potencia activa y reactiva y representa la ocupación total de las instalaciones debidas a la conexión de su receptor. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo es que la potencia activa va a ser la potencia que genere o consuma las resistencias, todos los componentes resistivos del circuito. La potencia reactiva va a ser todos los elementos que requieran generar un campo magnético o un campo eléctrico, llámese capacitores o inductores. Y la potencia aparente va a ser la combinación de estas dos potencias. ¿Ok? El factor de potencia es el valor que va a tomar esa potencia. En realidad es la efectividad de esa potencia, es el valor real que va a tomar esa potencia con respecto a lo que se supone que tiene. Por eso es un factor. O sea, lo que tenemos de aquí va a ser la potencia aparente del circuito y la potencia real del circuito. Entonces nosotros vamos a dividir la potencia real del circuito para la potencia aparente del circuito, con lo que nosotros obtendremos el factor de potencia. ¿Ok? Ahora, regresemos al circuito. Ya, ok. Entonces empecemos a esquematizarlo. Una resistencia, un inductor y la fuente de poder. Power source, DC, AC y la fuente de conexión a tierra. Vamos por acá. Ok, entonces, como pueden observar en este momento tenemos, no tenemos valores bases para la resistencia y la inductancia, así que los vamos a colocar nosotros o en realidad voy a dejar los valores por defecto. ¿Ok? Ahora, aquí nos están pidiendo que tengamos un 75 voltios RMS, ¿ok? Y 60 hercios. Entonces ponemos OK. La resistencia la vamos a dejar de 1 kilo ohmio y el inductor de 1 milihenry
Ahora, con esto de aquí, nosotros ya podemos encontrar el voltaje RMS de cada componente y el voltaje y la corriente RMS de cada componente. Como tenemos componentes en serie, ya vimos en la práctica anterior que va a ser exactamente la misma corriente. Entonces, habíamos dicho que estos tipos de dispositivos no tienen por sí una resistencia, sino que tienen una propiedad que se llama una propiedad de resistividad, con la cual, con una fórmula, nosotros podemos sacar la resistencia aparente de este elemento. Con lo cual, habíamos dicho que para los inductores era la variable de esa propiedad es x, en este caso sería x sub L, va a ser igual a, sería la velocidad angular, que la vamos a obtener con la frecuencia de la corriente, multiplicado a la inductancia. ¿Ok? Entonces con esto tenemos el valor de esta resistencia aparente. Entonces procedamos a simular. Conectamos este elemento aquí para tener el voltaje y vamos a vamos a utilizar las probetas. Voltaje y voltaje. Tenemos de aquí, tenemos de acá. Y adicional voy a poner 3 probetas de corriente para que se pueda visualizar que la corriente va a ser la misma por todo el circuito. ¿Ok? Entonces tenemos esta corriente de aquí, la de acá y la probeta de acá. Perfecto. Entonces simulamos el ejercicio. Como podemos observar, tenemos las variaciones de voltaje y las variaciones de corriente, la cual ya habíamos visto en la práctica anterior que se debe a que tenemos una onda sinusoidal como fuente de poder. ¿Ok? Entonces ya con esto podemos obtener los valores. ¿Ok? El inductor tiene un voltaje de 26.5 y el voltaje acá de la resistencia tiene un voltaje de 70.2 voltios. ¿Ok? Se preguntarán por qué esa diferencia, o sea, por qué la suma de las dos no da igual a 75 voltios. Y eso se debe a que recuerden que como estamos trabajando con ondas sinusoidales y estamos trabajando de hecho en diferentes planos, a eso se deben esas pequeñas diferencias. O sea, como estos son valores aparentes de resistencia, a eso se debe que no tienen ese valor total de consumo. ¿Ok? Y como podemos observar es que la corriente es la misma por todo el circuito. Perfecto. Entonces vamos a llenar los valores. Entonces el voltaje de la resistencia 1 va a ser igual a 70.2 voltios. El voltaje del inductor 1 va a ser de 26.5 voltios. La corriente va a ser de 7.02 y 7.02. ¿Ok? Nos están pidiendo miliamperios. Así que esto va a ser si nos están pidiendo miliamperios, corramos la coma 3 veces, sería 7020 miliamperios y acá también sería 7020 miliamperios. Ok, perfecto. Ahora tenemos que calcular las potencias aparentes y con esto la potencia activa, potencia reactiva y aparente. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es
quitar las probetas de aquí. Y vamos a colocar la probeta de potencia. Simulamos. Y la potencia del resistor nos está dando que es de 492 watts. Ok. Ahora, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es, por medios de cálculos teóricos, vamos a completar esta segunda tabla. Entonces tenemos que encontrar lo que sería la potencia reactiva. Una vez encontrada la potencia de la resistencia, lo que vamos a proceder es calcular la potencia del circuito. La potencia del circuito no es nada, o sea, la podemos encontrar con la fórmula básica de voltaje por corriente. Entonces, como son ya valores que conocemos, lo calculamos. Y nos queda igual a 75 por 7.02. Lo cual nos deja una potencia de 526.5. Ya con estos dos valores podemos sacar el factor de potencia. Y si recordamos, habíamos dicho que el factor de potencia era igual a la potencia de la resistencia dividido a la potencia aparente, lo cual nos deja un factor de potencia de 0.934. Ahora, con todos estos valores nosotros ya podemos encontrar lo que es la potencia reactiva. Podemos obtenerlos de varias maneras. Entonces lo que vamos a hacer es aplicando lo que vendría a ser una fórmula de trigonometría, el teorema de Pitágoras, ya que estos valores forman un triángulo y los visualizaremos a continuación. Lo cual nos deja aquí que esto será igual a lo que vendría a ser S elevado al cuadrado menos la potencia activa elevado al cuadrado y todo eso a la raíz cuadrada. Como ven, es como encontrar un cateto, lo cual nos deja que la potencia reactiva va a ser igual a 187.35. Si observan, nosotros no podemos ver con facilidad el valor. ¿Por qué? Porque esto de aquí está, estos elementos, debido a el movimiento sinusoidal, varían con respecto al tiempo. Se cargan y se descargan, ya que la onda sinusoidal pasa de un valor pico a un valor cero y a un valor pico negativo. Por eso la potencia pasa de positiva a negativa consecutivamente. Pero si pueden observar, estamos viendo valores de hasta 175, 186. Ahí tenemos un valor de 186 watts, que es muy próximo a lo que habíamos calculado. Inclusive puede ser que si esté creciendo más, solo que no lo alcanzamos a visualizar por la variación. Entonces con esto podemos ver que los valores que calculamos son los correctos. Ok, entonces eso sería por la parte de los cálculos y nos están solicitando realizar un triángulo de potencia. Con lo cual vamos a hacerlo por acá. Entonces, lo que tendríamos por parte de la potencia real sería 492 watts. Entonces lo que vamos a hacer es hacer valores aproximados. Tenemos que, partimos de 0, 0. Nuestro punto en X va a ser, trabajemos con 4.92, ¿ok? Y hasta 0. Con eso obtenemos nuestro vector
que vendría a ser esta potencia de acá. Y ahora este triángulo de aquí viene a ser que tenemos x igual a 0 y y vendría a ser lo que es la potencia del inductor, que sería 1.874. Disculpa. El valor de C va a ser 0,0 como el otro. Y D va a ser igual a X0 y 1.87. ¿Ok? Entonces con esto encontramos el vector que va a ser la potencia reactiva. Ahora, como podemos ver, para poder obtener este vector, que es lo que hicimos, nosotros aplicamos una ley de trigonometría. Y lo que hicimos fue armar el triángulo. Aquí vendría a ser x 5.26. Ok. Perdón, 4.92. Entonces con esto tenemos nuestra suma de vectores. Con lo cual nos deja que vamos a tener el vector. Tenemos como magnitud que va a ser 526.5 y el ángulo lo podemos sacar del factor de potencia. Pero ya con esto podemos ya saber qué es lo que está sucediendo en nuestro... O sea, con esto ya podemos demostrar cómo encontramos nuestros valores de las potencias que tenemos en el presente en el circuito. Ahora, tenemos también que saber que cuando tenemos en este caso el circuito como un circuito RL, este circuito RL sabemos que este LL se mete en el plano, si lo trabajamos en el plano imaginario, sabemos que este va a ser un plano imaginario positivo. ¿Qué es decir un plano imaginario positivo? Que vamos a trabajar en los positivos del eje Y. Si hubiéramos tenido un capacitor, hubiéramos tenido un vector en el eje imaginario negativo o en el valor negativo de las Y. Y hubiéramos tenido que sumar primero el vector del inductor más el vector del capacitor y eso analizarlo con respecto al vector del resistor. Por eso existen casos en los cuales podemos tener una potencia negativa, pero la potencia negativa se debe a si es un circuito inductivo, en el sentido de que va a tener una inductancia más fuerte, o un circuito capacitivo, en el sentido de que va a tener un capacitor más fuerte. En el caso de que tengamos un circuito resistivo, es cuando tanto el valor de la reactancia del capacitor y la reactancia del inductor son iguales. Entonces, en ese escenario, obviamente la resta de esos dos vectores va a ser igual a 0, por lo cual vamos a tener en ese escenario que la potencia real va a ser la potencia aparente. ¿Ok? Va a ser, por eso es que tenemos que tener, a eso me refería con el hecho de que los valores eran distintos, o sea, los valores sumados de estos dos voltajes no da 75. A eso se debe.
a ese tipo de análisis en los cuales estamos trabajando con valores que no tienen o sea, no tienen solo una magnitud, sino que también tienen una dirección. Ya, recordemos que no es lo mismo sumar valores vectoriales a sumar valores escalares. Y ahí la diferencia. Todo se debe a eso y tenemos que tener mucho cuidado al analizar este tipo de circuitos justamente debido a eso. Muchas gracias por ver el video. El siguiente video será el circuito número 2 de la práctica número 5. Muchas gracias.